Buenas tardes. Iniciamos la sesión vespertina con una conferencia magistral al cargo del doctor Sergio García Ramírez, titulada Presente y Futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, permítanme que lea unas breves líneas curriculares del doctor García Ramírez. Don Sergio García Ramírez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho magna cum laude en la misma facultad, doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres, Perú, y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El doctor es investigador titular C de este instituto, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, PRI-DD, coordinador del área de Derecho Penal en el Instituto, vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM. En 1997 fue electo por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de 2003 fue electo como vicepresidente y en noviembre de ese mismo año fue elegido presidente de dicho organismo, cuyo desempeña en la actualidad. Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM desde 1993 hasta recientemente, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Marista desde noviembre del 2002, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación de Derecho Penal y de la Sociedad Internacional de Defensa, del Movimiento Universal por la Responsabilidad Científica, México, de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras fecha reciente, del Consejo del Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, el Consejo de la CONAMED, el Consejo Jurídico Consultivo del Distrito Federal, jurado del Premio Universidad Nacional, como del jurado también de la Distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos. Miembro también asociado de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, presidente del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Escritores, vocal de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, socio de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, así como presidente de dicha academia entre 1975 y 77. Primer vicepresidente de 1990 a 1994, socio de número de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la de España. Ha sido director también de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del INACIPE, presidente fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF, miembro o ex miembro del Consejo Asesor del CONACYT. Me tiene que tener paciencia porque esto no es lo que voy a decir. Y muchas cosas más. Ha recibido múltiples reconocimientos por su labor. Es que como es modesto, yo sé que ya está saltando de la silla, pero tiene que esperar a lo que voy. Entonces, bueno, por favor. Entonces, tanto nacionales como internacionales, múltiples reconocimientos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas le rindió un homenaje con el libro Liber ad honorem Sergio García Ramírez en 1998. Fue Premio Nacional de Periodismo en el 98, otorgado por el Club de Periodistas de México. Para finalizar su perfil curricular, destacar que es autor de más de 40 libros y numerosos artículos en revistas de investigación, docencia y divulgación, publicados tanto en México como en el extranjero. Pues después de esta información formal, curricular, quisiera hacer hincapié en la información informal, que a veces pasa inadvertida y que incluso pudiera pesar, no lo sé, a veces pesa más que todo un extraordinario y magnífico currículo como el que ustedes acaban de escuchar. Aprovechando que tengo el micrófono y aprovechando que el doctor no debe interrumpirme, quiero expresar, piropeando si hace falta, lo maravilloso que es conocer en persona a tan ilustre ser humano. Al doctor Sergio García Ramírez lo conozco desde hace ya algunos años. Tal y como manifesté en su libro Homenaje Liber ad Honorem,
En Sevilla lo descubrí, en los textos de Derecho Penal y en mis clases de Criminología, y aquí en México lo conocí. ¡Cuánta dicha! Su calidad académica laboral es conocida allende los mares, pero su calidad humana estimo que es admirada más allá de cualquier frontera, y no exagero por eso de mi condición andaluza, para nada. A veces las manifestaciones pueden ser tantito en apariencia desproporcionadas, pero les aseguro que mis cariños son muy ponderados y bien distribuidos. El doctor Sergio García Ramírez es esa clase de personas que siempre tienen tiempo para los colegas, para los amigos, para la familia y hasta para el desconocido, porque en estos tiempos de presura y premura no olvida detenerse para dar un saludo, un abrazo, un comentario y hasta regalar una preciosa frase siempre halagadora, correcta y extremadamente cariñosa. Me ocurre con frecuencia que después de expresarle mi saludo, me devuelve uno de tal magnitud y bondad que no encuentro cómo devolverle uno más entrañable. El doctor García Ramírez fue público en mi primera intervención como ponente en México, en el Teatro de la República en Querétaro en 1996. Él no dudó en acercarse a mí, expresarme su interés por mi participación. A distancia, con el tiempo, reflexionando sobre el mismo, veo que una vez más sus palabras generosas fue fruto del aliento necesario que necesita el novato, la novata en esta ocasión, cuestión que una vez más agradezco profundamente al doctor. Al doctor lo definen sus amigos y colegas de muchas maneras, y entre ellas destaco la siguiente: sencillo, modesto, humilde, entusiasta, brillante, fructífero, infatigable, erudito, dilecto amigo, riguroso, respetuoso, educado, sensible, bien intencionado, íntegro, bondadoso, hombre en definitiva de grandes convicciones, juicioso y humano. Es un brillante jurista y un servidor público intachable, donde se aúna el hombre de cultura, lector incansable, conjugándose la sensibilidad de un hombre que no solo dedica su tiempo al quehacer de su vocación jurídica, sino a su gran afición, que es la literatura, en el que incluimos poesías, cuentos, ensayos y artículos periodísticos. Siempre ha tendido un puente conjugando sus inquietudes literarias con las actividades jurídicas y, en sus propias palabras, acometer la literatura con ojos de penalista es realmente interesante. Todo esto describe y dice mucho del doctor García Ramírez. Como dijimos, un gran jurista y a la vez un gran humanista, y ello se proyecta en sus escritos, cátedras, conferencias y ejercicio profesional que se permea de una visión profunda del derecho y de la sociedad. Es de justicia detenerse en el aspecto más humano del doctor, porque él es alguien en el que debiéramos reflejarnos y tomar nota para intentar o tratar de imitarle. Agradecer por otra parte a los organizadores de este magno evento, especialmente al doctor Ferrer MacGregor, su amable invitación para presentar a una figura del tamaño del doctor García Ramírez, que dicho de paso, como ustedes saben, no necesita ninguna presentación. Es un privilegio tener la oportunidad de expresar públicamente un reconocimiento que no es personal, sino que lo considero como universal de todo el colectivo que lo conoce, lo lee, lo admira y sobre todo lo estima. Tiene la palabra el doctor García Ramírez. Conste que en varias oportunidades me saltó la tentación de interrumpir esta vorágine de generosidad con la que me ha favorecido la maestra, la doctora, la colega, la amiga Noria González Martín, pero ella no me lo permitió. Y después de escuchar lo que he escuchado, los calificativos, las expresiones de aprecio, que sé que son sinceras, pues ya no me entra la tentación de interrumpirla, y hasta yo le pediría que siga adelante y que detalle un poco más y funde y motive todas estas expresiones gentiles con las que me ha favorecido. De todo esto, lo más cierto, no diré que lo único cierto, porque hay detalles curriculares pues que son ciertos, pero lo más cierto es que efectivamente alguna vez fui público de la doctora en una conferencia que ella impartió, un coloquio en el cual ella participó,
recién llegada, diría yo, a estas tierras y a estos medios en los que se ha desarrollado con excelencia. Me llama la atención porque han pasado 10 o 12 años de entonces, y era una chiquilla prácticamente de enseñanza primaria, la que yo tenía al frente, aquel gran teatro en el cual se estaba disertando, y dije, esta muchachita va a llegar muy lejos. Y en efecto, ha llegado muy lejos. Ha llegado muy lejos en su calidad académica, pero además en su gentileza y en su generosidad, como lo acaba de probar ampliamente ante ustedes. Cuando venía yo para acá, muy urgido, muy apretado por el poco tiempo disponible, en un tránsito sabroso que ustedes conocen, los que son mexicanos lo han padecido y los que no comienzan a padecerlo, y me interné en la ciudad universitaria dando todo tipo de vueltas, acometiendo todo tipo de topes, rebasando o siendo rebasado. De pronto me vino a la mente, bueno, es esto lo que voy a explicar, es esto de lo que voy a hablar, para atender a la generosa invitación del doctor Sergio Magregor, porque eso es un poco el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Un difícil recorrido, un arduo trayecto, lleno de obstáculos, colmado de problemas, pero también colmado de satisfacciones, y favorecido por la presencia y el trabajo de muchas personas que han hecho su propia aportación valiosa al desarrollo de este benéfico sistema que hoy comienza a influir vigorosamente en la tutela nacional de los derechos humanos en los Estados americanos. Se me planteó en un momento que hablara sobre el futuro de la Corte Interamericana o del sistema interamericano, y yo le sugería al doctor Ferrer que me permitiera hablar del presente de la Corte Interamericana sin perjuicio de incursionar en el futuro. El presente porque lo conozco un poco mejor. El futuro me es ajeno, pero supongo, por lo que el presente nos enseña, que ese sistema interamericano tiene un futuro, y presumo que será un futuro luminoso. Claro, es complicado hacer el papel de adivino, empeñarse en un ejercicio de predicción o de prospectiva, pretender convertirse en una especie de historiador del porvenir. Pero me animaría a hacerlo porque muchas veces lo he intentado, y otros más lo han intentado, un quehacer tradicional entre quienes reflexionan sobre la Corte Interamericana y sobre el sistema es formularse acertijos acerca del futuro. A veces con base en argumentos muy sólidos y muy serios, y en ocasiones con base en expectativas, en esperanzas, en buenas intenciones, en anhelos, en deseos, que a veces nos llevan a confundir lo deseable con lo probable. En todo caso, acostumbro, y lo hago de nueva cuenta, adelantar que lo que diga corresponde a mi punto de vista. Diré que en mi modesta opinión el presente es como lo voy a describir y el futuro pudiera llegar a ser como lo voy a imaginar. Puede haber otras opiniones mejores que la mía, más documentadas, quizás no más afectuosas, no más devotas hacia el sistema interamericano en el que actualmente y por circunstancias de la vida, benéficas circunstancias de la vida, me encuentro comprometido. ¿Qué había en el pasado cuando este sistema surgió? Los derechos humanos estaban, sí, en el ambiente de los estados americanos y en general en el ambiente universal. Había un clima a propósito de los derechos humanos que favorecía su reconocimiento, su respeto y su tutela, sobre todo a partir de la Segunda Gran Guerra y de la pavorosa experiencia totalitaria que se encontró en los orígenes de esta Segunda Gran Guerra y que todavía entonces poblaba el continente americano. Pero el mundo, nuestro mundo, este gran mundo del que formamos parte, se movía ya en una renovadora dirección. Claro que la renovación, los viajes hacia un futuro más promisorio, no son siempre uniformes, no se dan en todas partes de la misma manera.
con la misma velocidad, con los mismos signos característicos. Hay diferencias, las sigue habiendo, en este tránsito hacia un mejoramiento en procuración de un objetivo plausible. Esta diferencia en las velocidades, en los estilos, en los tiempos, en los hallazgos, en las tácticas para cumplir una estrategia, esta diferencia, digo, válida para ayer, lo es para ahora y seguramente lo será para el porvenir. Nosotros tuvimos nuestra propia navegación, llamémosla la navegación americana, y la cumplimos de una manera cercana, pero distinta, a la forma en que se cumplió la navegación universal o a la forma en que se están cumpliendo algunos otros cursos en otras regiones del mundo. En nuestra América, lo dije, subsistían en aquellos años, y me refiero a la segunda mitad del siglo XX, al inicio de esa segunda mitad azarosa del siglo XX, subsistían las dictaduras, subsistían los extremismos, subsistían las opresiones. Además, persistía la fuerza, el vigor del concepto de soberanía y de las ideas en torno al fuero doméstico, concepto, por cierto, por el que tengo el mayor respeto. Sin embargo, no obstante esta circunstancia que parecía desfavorable, se abría paso la nueva corriente, impulsada por la mundialización en una de sus mejores expresiones. Y en nuestra América había ya lo que uno de los juristas más ilustrados e ilustres del continente y en los afanes de los derechos humanos y del derecho internacional en general, Eduardo Jiménez de Arechaga, llamó una unidad fundamental o básica depositada en las constituciones nacionales que habían acogido con gran convicción o sin ella todavía, pero que habían acogido finalmente decisiones políticas favorables a la preservación, a la custodia, a la tutela de la dignidad del ser humano. Las habían acogido como proclamación, como compromiso y como garantía. Se avecinaba, pues, sobre este terreno todavía incierto, una nueva etapa en la protección de los derechos humanos a través de instituciones que, montadas sobre las nacionales, tuvieran alcance internacional o transnacional y estuviesen amparadas por conceptos y por garantías de carácter supranacional, todo ello organizado por la comunidad de las naciones. Fue de esta manera que se llevó adelante en 1969 la recordada Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, que daría a luz la Convención Americana o Pacto de San José. Ya en aquel entonces, el presidente de Costa Rica, en el acto inaugural de la conferencia, tomando ideas que habíamos leído, que habríamos de leer en las reflexiones de Norberto Bobbio, decía que había llegado el momento de trascender de las declaraciones, de los catálogos de derechos y libertades, a las realidades, a los hechos, a las garantías, y que para eso se fincaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también en aquel momento el celebrado René Cassin, a quien hay que citar una y otra vez, cada vez que hablamos de estos temas, sugería a los Estados americanos dar el siguiente paso de su procuración por los derechos humanos y establecer una institución judicial que complementase a través de una jurisprudencia creativa la labor que ya había emprendido años atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia administrativa y política. Sin perder lo ganado, decía el profesor Cassin, ganemos más terreno, ganemos más territorio a través del desempeño de una Corte Internacional, de una Corte Interamericana que con su jurisprudencia haga camino al andar. Bien, no se tomó Zamora en una hora, hay ese dicho en la península y nosotros hemos aprendido de él. No se tomó Zamora en una hora y esta es nuestra Zamora. Vamos a recordar algunos hitos de esta larga marcha. Ya aludí implícitamente a la conferencia de Chapultepec en 1945,
3 años después, en 48, la novena Interamericana para emitir la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos. 10 años más tarde, casi, la Comisión Interamericana iniciaría sus funciones. Mucho tiempo después, otra década, surgirían los proyectos de Convención de Derechos Humanos y de Corte Interamericana, elaborados por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos y por algunos gobiernos nacionales, Uruguay, Chile, por ejemplo. Luego vendría una convocatoria, la conferencia a la que ya me referí. Después se suscribiría esforzadamente la Convención Americana en San José, pero ya estamos en 1969. Había quedado muy atrás el año 45 y el castillo de Chapultepec con su conferencia sobre problemas de la guerra y de la paz. Se suscribe la convención y no entra en vigor inmediatamente, transcurren otros 2 lustros. Lo pensamos mucho, lo pensamos durante varios años. Lo pensaron los estados, llamados a ratificar la convención hasta reunir el número necesario de ratificaciones para que adquiriese vigencia la convención, que finalmente inicia su vigencia, en 1978. Y no sería sino hasta 1999, o sea, al borde del nuevo siglo, que se conformaría como se encuentra ahora el grupo de estados partes en la Convención Americana, que no son todos los de la Organización de los Estados Americanos, y el grupo de estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El que más recientemente lo hizo, Barbados, un estado caribeño, en el año 2000, México y Brasil en 1998. Y con esto tenemos ya planteado, pero no se formó amor en una hora, después de medio siglo, lo que llamamos ufanamente el sistema interamericano. Ahora, del sistema interamericano se puede hablar en distintas perspectivas. Hay un sistema interamericano, grosso modo, en sentido amplio, integrado por todos los estados, y yo diría por todos los pueblos que habitan este hemisferio, lo mismo su porción continental gigantesca que su pequeña parte insular, y una serie de órganos u organismos, instituciones, instancias en torno a esos estados y a la estructura que esos estados han asumido para efectos internacionales, que es la Organización de los Estados Americanos. Este es el sistema interamericano en general, pero en particular el que nos interesa es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es decir, la versión de ese otro gran sistema enfocada, cifrada en la tutela de los derechos fundamentales del ser humano. A este es al que me quiero referir en los siguientes minutos. De este sistema interamericano de protección de los derechos humanos podríamos adelantar un par de versiones, por lo menos. Una que no me satisface, una versión muy reducida, somera, lo confunde o lo identifica con cierto organismo llamado Comisión Interamericana y con cierto tribunal denominado Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a ese pequeño conjunto para la majestad de la tarea, le llama Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Yo creo que no es así. Yo creo que hay que tener y desarrollar, y fomentar, y favorecer, y alentar una versión mucho más amplia del sistema para que verdaderamente opere y beneficie individualmente a todos y cada uno de los seres humanos que poblamos lo que se suele llamar las Américas. Ustedes, yo y muchos millones más fuera de esta sala. Este sistema, como que es de derechos humanos, tiene que asentarse sobre ciertas convicciones filosóficas y políticas, convicciones muy claras y precisas sobre la dignidad y el rol del ser humano, sobre el papel de la sociedad que constituyen los seres humanos y sobre la función del Estado, recogiendo las nobles ideas de la última etapa del siglo XVIII, la función del Estado en relación con la sociedad y con el ser humano, una función ancilar, una función de tutela, una función de garantía. Todo esto apunta hacia el establecimiento y la admisión de la democracia, de las instituciones del Estado de Derecho, de la consolidación constitucional. Citaré a la propia Corte Interamericana en alguna de sus opiniones consultivas cuando afirma
que el concepto de derechos y libertades, y por ende el de sus garantías, es inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. Inspira, diría yo, al sistema interamericano en el que se deposita. En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. Hasta aquí, conceptos, convicciones, ideales, alguien diría ilusiones, pero necesarias ilusiones, esperanzas, expectativas en las cuales instalar el sistema conceptualmente. Luego, un corpus juris, un cuerpo de derecho en el cual florezcan estos anhelos, estos ideales, estos propósitos con aire jurídico, con tono jurídico, por la vía de los preceptos, de las imperiosas obligaciones y de los generosos derechos. Un corpus juris que se ha venido construyendo a lo largo de todo ese trayecto al que antes me referí y que hoy es muy rico, a diferencia de que no lo fuera en 1945, en que teníamos buenos propósitos, algunos congresos y una saludable doctrina, pero no un corpus juris continental, y mucho menos un corpus juris a propósito de los derechos humanos. Ahora lo tenemos. ¿Eficaz? Bien, esto habría que analizarlo con más cuidado, pero finalmente tenemos un corpus juris, un cuerpo jurídico, sustentado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana y en la Convención Americana, pero también en sendos protocolos a la Convención Americana, en una serie de convenciones especializadas que vinieron después de la Convención Americana y que ya son numerosas, además de relevantes, en tratados y otros instrumentos que son el contexto y el punto de referencia para la interpretación de aquellos a los que me acabo de referir, en estatutos y reglamentos de los órganos internacionales de protección, la Corte y la Comisión, varios reglamentos, en el caso de la Corte 4 sucesivamente, que han ido engrandeciendo el espacio procesal de la Corte Interamericana y de la tutela de los derechos humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, que poseen una gran fuerza política, moral y jurídica, aunque no las de sentencias como las resoluciones finales de la Corte, los acuerdos y las recomendaciones de múltiples instancias de carácter internacional y las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana que perfilan lo que podríamos llamar una doctrina jurisprudencial que ha cundido paulatinamente en el conjunto de los países americanos. Cuando vemos este conjunto, podemos pensar en lo que antes construyeron los europeos a partir de 1950, a partir de su propio convenio sobre libertades fundamentales, sobre derechos fundamentales y libertades de los individuos, y en lo que están comenzando a construir afanosamente otros pobladores de nuestro mundo bajo el modelo europeo y ahora también ya bajo el modelo americano. Por ejemplo, el naciente sistema africano de protección de los derechos humanos, que habrá que erigir y que defender, como se erige y se defiende una verdadera cruzada. No será sencillo, no lo ha sido para la Comisión Africana y no lo va a ser seguramente para la Corte que recién ahora se instala, abrir el espacio de los derechos humanos en un continente asediado por tantas tragedias, tantas desgracias. Sin embargo, esa es la marcha, ese es el viaje del continente africano que probablemente reproducirá algunos de los pasos que en su momento tuvo el viaje del continente americano. El hecho de que haya tantos tratados, tantos instrumentos en nuestro sistema, en nuestro corpus juris, no significa, por supuesto, que todos y cada uno de ellos hayan tenido plena vigencia en todos y cada uno de los estados. La propia Convención Americana no ha sido suscrita y ratificada por todos los estados del continente, y luego tenemos los casos de los otros protocolos y de los otros convenios. El protocolo de San Salvador, que llevó 10 años aquí en vigencia, suscrito apenas por 19 estados y cuenta con 14 ratificaciones,
un número insuficiente, pero finalmente un número para apoyar los esfuerzos del continente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, un territorio muy difícil de colonizar. Luego tenemos el protocolo que más trabajo ha costado, a pesar de que parecía sencillo lograr su vigencia y su efectividad, quiero decir, que es el protocolo sobre la abolición de la pena de muerte. Cuando en la conferencia de San José se planteó un tanto sesgadamente el tema de la pena de muerte, 14 estados entusiastas suscribieron un documento animando a la posibilidad de que en un futuro muy cercano se contase en América como se contaría en el mundo y en Europa, con protocolo adicional a la convención para abolir en definitiva la pena capital. Pues sucede que a estas alturas solamente 10 estados han firmado ese protocolo y ha sido ratificado únicamente por 8. Parecería que en la reserva mental o en la reserva institucional o en la reserva penal de los estados se quisiera mantener, por si acaso, la posibilidad, la eventualidad de aplicar y desplegar de nuevo la pena de muerte que no acaba de morir en las repúblicas americanas. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 ha sido firmada por 20 estados, que no es un mal número, y ratificada por 17, que tampoco es un número magnífico. Sin embargo, existe una común opinión en el sentido de que la proscripción de la tortura es jus cogens y que no cabría dar vuelta a la hoja, dar vuelta atrás, marcha atrás, a propósito de este tema fundamental para la tutela de los derechos humanos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es decir, la Convención de Belém do Pará, es la más suscrita en el continente americano, la más ratificada. Cuenta nada menos que con 32 ratificaciones. No sé si la experiencia de las mujeres y de los varones observadores y responsables conduzca a suponer que estas 32 ratificaciones significa que efectivamente ha desaparecido ya la violencia contra la mujer, o que efectivamente la CEDAW, la famosa Convención Mundial, que es otra de las más suscritas y ratificadas, ha desterrado la discriminación. Pero es mejor tenerlas que no tenerlas, no como catálogo de buenos propósitos, sino de imperativos formales. Por cierto, la Corte Interamericana hace apenas algunos meses aplicó por primera vez, porque por primera vez planteó el tema ante su jurisdicción, esta Convención de Belém do Pará sobre violencia contra la mujer. Bueno, ahí tenemos otro instrumento, el más ratificado de todos. Tenemos también una convención en este Corpus Juris sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que también la Corte ha empezado a aplicar, firmada por 20 estados con 17 ratificaciones. Y yo acostumbro meter un poco forzadamente, si se quiere, pero meter en fin de cuentas, porque vale la pena hacerlo, en esta retahíla de instrumentos, uno que no tiene por tema los derechos humanos, pero que sí atañe a la tutela de los derechos humanos, que es la Convención Interamericana contra el Terrorismo del año 2002. Y la coloco aquí porque el terrorismo es probablemente la forma extrema, o una de las formas extremas de criminalidad que colocan en grave predicamento la seguridad pública y la seguridad nacional. Y por lo tanto constituye el fenómeno de la lucha contra el terrorismo uno de los espacios donde mayor riesgo corren los derechos humanos. En este espacio se ha venido cultivando la reacción defensista con inusitado rigor, y por ello es interesante e importante que en la Convención Americana contra el Terrorismo existan explícitas declaraciones preventivas, se entiende, en favor de los derechos humanos que debieran ser respetados, en todo caso sin perjuicio de librar una batalla enérgica contra el terrorismo, pero no a costa de los derechos humanos, no a costa del orden constitucional, no a costa del Estado de Derecho. Esta enseñanza me parece que es útil para la experiencia mexicana del momento, porque hoy día
por el asedio de la inseguridad pública, en la circunstancia en la que nos desenvolvemos, como ha hecho notar con su habitual maestría la doctora Olga Ida de Rosales Mariscal, corremos el riesgo de que ciertas reformas del aparato punitivo desemboquen en reducción de libertades y en disminución de garantías. Parece muy entusiasta el Poder Legislativo en la búsqueda, y qué bueno que así sea, de la seguridad pública. Ojalá sea igualmente cuidadoso en la protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales. No podemos, no debemos y no queremos pagar por unas el precio de las otras. En fin, esto ya lo veremos y seguramente habrá que librar también una importante batalla para que así sea. Tenemos entonces convicciones, conceptos, ideas, ideales, afanes. Tenemos también un corpus juris. Nos hacen falta, dentro del sistema interamericano, los protagonistas, las piezas, los elementos que van a compartir estas convicciones y que van a cumplir estos compromisos jurídicos. Estos son los agentes, los datos subjetivos, digamos, del sistema interamericano. Yo pondría a la cabeza de todos a los Estados. A los Estados conforme a su función histórica y a su deber actual. A los Estados que deben cumplir una función de garantía con respecto a los derechos de sus ciudadanos, pero también concertados con respecto a los derechos de todos, estableciendo un sistema internacional de garantía. Los Estados deben culminar fuera, a través del sistema interamericano, lo que han iniciado dentro con pujanza, en algunos casos con gran pujanza. El sistema interamericano no puede, me parece, establecerse a contrapelo de los Estados, como tampoco el europeo, como tampoco el africano, como tampoco el sistema mundial de protección de los derechos humanos. No podrían ser, si queremos que resulten eficaces, sistemas contra los Estados, sino sistemas con los Estados, aunque eventualmente deban salir al paso de los agentes de los Estados que contravienen los compromisos asumidos por el poder público en sus mejores expresiones o en sus más generosas formulaciones. Esto, me parece, hay que entenderlo y procurarlo, hay que afianzarlo, hay que conseguirlo, porque la gran batalla por los derechos humanos, también suelo decirlo, lo reitero, se gana o se pierde dentro, fronteras adentro, más que fuera, fronteras afuera. Importa el frente externo, pero el frente interno es verdaderamente fundamental. Veamos cuál es la situación que tenemos por lo que toca a los Estados. Y a partir de allí especulemos sobre cuál es la situación que debiéramos tener o que podremos tener dentro de algún tiempo, ojalá que no demasiado. La Organización de los Estados Americanos está compuesta por 34 estados con derechos en vigor, con derechos efectivos. Deberían ser 35, pero hay uno de ellos que guarda una situación singular en el conjunto de la estructura, en el conjunto de la organización. Bien, dejando pues a Cuba a un lado, por el momento son 34 los estados integrantes de la Organización de los Estados Americanos. Pero partes en la convención, ya lo decía, solamente 24, son muchos menos que esos 34 que quisiéramos tener como estados partes de la convención. Y entre ellos figuran algunos muy voluminosos, por ejemplo, los Estados Unidos de América o Canadá, además de algunos respetables países caribeños. Y de estos 24, 21 han reconocido la competencia de la Corte Interamericana, la competencia contenciosa, quiero decir. Entre 21 y 34 ya media una distancia que debiéramos colmar a la brevedad posible y que conviene insistir en colmar. Esto es parte del futuro del sistema, del futuro deseable del sistema, por el cual hay que luchar y el cual hay que procurar. Con todo, hoy día, en estos 21 estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, se animan 500 millones de seres humanos, que son el ámbito de validez subjetiva de las resoluciones de la Corte Interamericana, que son la zona de influencia ética y jurídica de la jurisprudencia interamericana, y
y que no son, por cierto, un pequeño número, aunque todavía no alcancen a los 800 millones de seres humanos sujetos a la tutela jurisdiccional de la Corte Europea. Esta es la situación general. Veamos ahora por regiones. América Latina. América Latina se ha integrado paulatinamente en la Convención Americana y en la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Llevó muchos lustros conseguirlo. Los primeros pasos fueron lentos y los últimos, me atrevería a decir que tardíos, pero finalmente se han dado y todos los estados de América Latina se encuentran actualmente dentro de la Convención a título de parte de ella y dentro de la competencia contenciosa de la Corte por haberla reconocido explícitamente, con algunos avatares más o menos pronunciados. Pero actualmente todos están dentro. El tema de la soberanía, el tema de la asunción de obligaciones internacionales se han resuelto de una manera, en general, satisfactoria. Todavía hay pequeños tropiezos, soy eufemista, pequeños grandes tropiezos, pero van menguando, no arrecian, ceden, retroceden. Confío en que así siga siendo, empero tampoco es posible tener certeza absoluta de que esto así será. Así ha sido, y así está haciendo. Esto es un hecho. Hay una creciente recepción en los sistemas jurídicos latinoamericanos de la jurisprudencia de la Corte. Aquí tenemos uno de los datos más importantes, más admirables, diría yo, de la realidad contemporánea, del sistema interamericano en su conjunto y del órgano jurisdiccional en particular. La recepción en el orden interno de sus resoluciones, de sus criterios, para incorporarlos en el corriente constitucional, legislativo y jurisprudencial de los estados americanos. En algunos de ellos se advierte una posición de mayor avanzada, diría yo, más favorable a esta recepción creciente. En otros, no omitiré nombres, en algunos muy cercanos a nosotros, más retraída, pero el camino comienza a recorrerse, las puertas comienzan a abrirse, las conciencias comienzan a alertarse. Yo diría que paso a paso y paulatinamente, no tan rápidamente como quisiéramos, pero sí con una celeridad que podemos, se va abriendo el campo para la recepción en todos los estados americanos, creciente recepción de los criterios favorables a los derechos humanos planteados en el seno del sistema interamericano. Crisis ocasionales, obviamente las ha habido. En algún caso un estado intentó retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana unilateralmente. Esto provocó un diferendo intenso con la Corte Interamericana, diferendo que finalmente se resolvió favorablemente a la jurisdicción interamericana al ocurrir en ese estado un relevo de gobierno. El nuevo gobierno democrático del Perú resolvió que estaba dentro de la Corte, que deseaba seguirlo estando, que jamás se había separado de la competencia contenciosa y que debía puntual cumplimiento a las sentencias y otras resoluciones de la Corte Interamericana, con lo cual remontamos la crisis más delicada, la crisis más severa, que por lo que toca a los estados americanos se había vivido en la Corte durante los años de su existencia, que son poco más de 25. Si tomamos en cuenta cuál es el número de los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte y cuál es el número de estados americanos, quizá caeremos en la idea de que, o en la conclusión de que, nos encontramos ante una Corte latinoamericana. Y que hemos construido, proponiéndonoslo o no, un espacio judicial latinoamericano. ¿Es esto lo que se quería? Yo diré que no. ¿Es esto a lo que debemos aspirar? También diré enfáticamente que no. Me parece que no quisiéramos, que no quisimos en los albores de esta marcha y que no queremos ahora culminar la marcha en una Corte latinoamericana y en un espacio judicial latinoamericano. Enhorabuena que lo tengamos, pero no ese es el punto de llegada. El punto de llegada es una Corte americana que abarque a todos los estados,
del continente y un espacio judicial americano. Como hay un espacio judicial europeo y como haya, sé que no será pronto, pero en algún momento más o menos cercano, un espacio judicial africano, a propósito del tema de los derechos humanos. América del Norte. Bien, claro, cuando hablo de América del Norte no me refiero a México. Cuando hablo de México me refiero a su pertenencia a la América Latina. Así que en un caso estoy hablando de un sistema histórico y cultural y en otro caso de una ubicación geográfica. Bueno, ahora me refiero a la geografía. América del Norte, Estados Unidos de América y Canadá. El caso de los Estados Unidos, distinto del caso de Canadá. Los Estados Unidos de América, esa gran nación que tiene tradiciones conocidas de ustedes, sus orígenes en su fundación, aún favorables a la causa de los derechos humanos, que ha logrado instalar una jurisprudencia en términos generales muy promisoria a propósito de los derechos humanos mediante el ejercicio de sus tribunales federales, fue un país muy activo en la creación del sistema y en la elaboración de la Convención Americana. Tan activo, si nos atenemos a las actas y a las intervenciones de los norteamericanos en este proceso, que se pensaría, o se hubiera pensado en 1969, que serían protagonistas del sistema que resultara de la Convención Americana y que tendrían una posición muy firme en relación con la jurisdicción interamericana. Firme quiere decir favorable, de impulso, de aliento. Sin embargo, los Estados Unidos se han mantenido a distancia de la Convención, de la que no forman parte, y de la Corte, cuya jurisdicción, por lo tanto, contenciosa, no han reconocido. Y todo hace suponer, pero no simplemente las especulaciones, sino las manifestaciones, las expresiones formales de sus funcionarios, los más altos funcionarios, que pasará mucho tiempo, antes de que los Estados Unidos se incorporen a esta Corte o a la otra Corte, la Corte Penal Internacional, a no ser que la Corte Penal Internacional cambie en la Asamblea de los Estados Partes y dé un giro a aquello que consagró el Estatuto de Roma. Pero este no es mi tema. Si esto último ocurriera, probablemente la gran potencia se incorporaría al Estatuto. Si no, seguiremos presenciando una situación de combate entre los Estados Unidos de América y la Corte Penal Internacional, que no existe en el caso de la Corte Interamericana. Simplemente distancia, pero de ninguna manera combate o enfrentamiento. El caso de Canadá es diferente. No porque Canadá sí sea parte de la Convención o haya reconocido la competencia contenciosa, no, ninguna de las dos cosas. Pero su cercanía es mucho mayor. La distancia se ha cortado y de cuando en cuando se recibe en la Corte misiones, comisiones de altos funcionarios del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo e incluso del Judicial de Canadá, deseosos de saber por dónde va la Corte y deseosos de analizar cuáles pudieran ser las ventajas para Canadá de una eventual incorporación en este aspecto del sistema interamericano. Aducen los amigos canadienses algunos obstáculos para su manera de ver importantes, relevantes. Uno de ellos, su propia versión de federalismo, la forma en que entienden las autonomías provinciales y la forma en que las provincias resisten el impacto de obligaciones creadas a escala internacional. Bien, problemas de un régimen federal, por una parte. Y por otra parte, el tema de la protección de la vida desde el momento de la concepción generalmente, como dice el artículo 4 de la Convención Americana. Esta es una cuestión que no nos extraña en este momento en el debate nacional. Bien, para los canadienses tampoco se extraña en todo momento en su debate nacional. No querrían de ninguna manera comprometerse con un ordenamiento que pudiese imponerles restricciones a propósito del sistema jurídico en materia de aborto, por ejemplo. Se ha hecho ver, dentro y fuera de Canadá, que tal vez Canadá, si reconsiderara este obstáculo, en caso de que signifique un obstáculo, podría hacer lo mismo que hizo México.
formular una reserva o una declaración interpretativa a propósito de cómo entiende esta tutela de la vida, generalmente, porque así dice la Convención, desde el momento de la concepción. Podría entenderla como una cuestión del fuero doméstico y no comprometerse con pronunciamientos a propósito de ella. Sería una manera de zanjar el problema, no una manera deseable, pero una manera práctica. Sin embargo, no ha cundido esta idea y Canadá se mantiene amigo, pero lejano. Caribe. El Caribe tiene características especiales. Uno se refiere al Caribe y piensa en una serie de países, algunos de ellos continental y los más insulares, que no son, sin embargo, un conjunto absolutamente homogéneo. Pensemos en algunas pertenencias a lo que llamamos la región del Caribe. Surinam, antigua posesión holandesa, cuyo idioma oficial es el holandés, y donde hay grupos étnicos e indígenas que poblaron esa porción de América desde hace muchos años, que tiene sus propias costumbres y tradiciones. Haití, que tiene también su propia genealogía cultural, jurídica, étnica, muy distinta de las otras. República Dominicana, que es un país al que normalmente consideramos como parte de América Latina. Está en el Caribe, instalado en la misma isla que comparte con Haití, pero nosotros pensamos en República Dominicana como un estado americano. Y varias naciones, varios estados, varios países de ascendencia jurídica inglesa, angloparlantes, que tienen también sus propias tradiciones, que de ninguna manera son equivalentes a las haitianas, o a las dominicanas, o a las surinamesas. El Caribe, algunos estados caribeños forman parte de la Convención, algunos han reconocido o han desconocido la competencia de la Corte y más propiamente la pertenencia a la Convención Americana. La mayor crisis en el sistema se produjo cuando un estado caribeño, Trinidad y Tobago, optó por denunciar la Convención, que fue una vía correcta de provocar distancia. Correcta formalmente, quiero decir. No la aplaudo ni me congratulo de ella, pero está dentro de las reglas de derecho internacional. Es facultad del Estado. No lo es, entienden los internacionalistas, sustraerse a la competencia contenciosa de la Corte en forma unilateral. Sí lo es denunciar una convención. Y esta denuncia de la convención, ¿a qué obedeció en el caso de Trinidad y Tobago? ¿Y a qué obedece la extrañeza del conjunto de los países caribeños, sobre todo angloparlantes? Obedece a ciertas decisiones, a ciertas tradiciones, a ciertas prácticas y normas a propósito de la pena de muerte, que es fuente de conflictos de orden sustantivo y de orden procesal, a la decisión de mantener temporalmente, pese a nuevas constituciones garantistas, espacios para la pena de muerte y para otros castigos que nosotros estimamos crueles, inhumanos y degradantes, como el látigo, y desde luego a la gran heterogeneidad de cultura jurídica que no nos aproxima, sino que nos distancia de los estados caribeños. Como quiera que sea, uno de los esfuerzos más importantes que debiera realizar el sistema interamericano es el de atraer, el de ganar la comprensión y la simpatía de los numerosos estados caribeños que tienen cada uno voz y voto en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos y una fuerza individual, pero sobre todo colectiva, que no es posible desconocer y que es muy conveniente conseguir para la causa del desarrollo del sistema interamericano. Este es un poco el panorama que se advierte en las distintas regiones de América. ¿Cómo andamos en tiempos? Bueno, pudimos ahorrar un poco de currículum. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar? Vamos a ver. Vamos a terminar entonces
con algunas reflexiones finales que me llevarán pocos minutos. Este sistema al que me estoy refiriendo y al cual estoy omitiendo muchas cosas que me resultan interesantes y que lo son, es un sistema en guardia y en construcción. Así lo caracterizaría yo. Y esto estamos hablando ya no solamente del presente, sino del futuro. En guardia, ¿por qué? Debe mantenerse en la atalaya, vigilante, en constante vigilia. En este territorio de los derechos humanos no hay espacios ganados en definitiva, y quizás tampoco los haya perdidos en definitiva, pero lo importante no es si los hay o no perdidos en definitiva, es que no los han ganados en definitiva, y tenemos por lo tanto que mantener la guardia en alto, para usar la expresión boxística, a efecto de continuar manteniendo la defensa de los territorios adquiridos. Hay muchos vientos desfavorables para los derechos humanos. Se han encrespado últimamente, de nueva cuenta, seguridad pública o seguridad nacional o radicalismos y fundamentalismos que se agitan en el mundo entero y que han ejercido cierto impacto, fuerte impacto, en el conjunto de los países americanos. Hay también una serie de cuestionamientos y advertencias dentro y fuera de las fronteras continentales, a veces con gran conocimiento del tema, a veces sin él, a veces con muy buena fe y a veces sin ella. También debemos precavernos de lo que se llama el estado de necesidad. Y no me refiero al estado de necesidad analizado desde el punto de vista del derecho penal, sino al estado de necesidad de las dictaduras que lo esgrimieron clamorosamente cuando trataron de proteger sus desmanes, pero igualmente el estado de necesidad de la democracia. En ocasiones los regímenes democráticos, exasperados o desesperados, invocan un hipotético estado de necesidad para ir más allá de lo que han anunciado, para tomar medidas o aceptar normas que ciertamente vulneran el espíritu de aquello a lo que se han comprometido. A esto que hemos escuchado se suele llamar el estado de necesidad de la democracia. Cosas que hay que hacer para preservar la democracia a costa de la democracia misma. Frente a esto hay que mantenerse en guardia. Y digo que también es un sistema en construcción, porque aún no hay normas y jurisdicciones para todos. El objetivo de mayor alcance es derechos y jurisdicciones para todos los habitantes de América, para todos los estados americanos. Muchos faltan estados y faltan habitantes. De adquirir derechos en el sistema continental y de tener a la mano jurisdicciones en el sistema continental. Aún no se ha integrado en forma total el corpus juris al que me referí. Acabamos de verlo. Hay déficit en la suscripción de tratados, en la ratificación de tratados y en la materia de algunos compromisos internacionales que ameritarían tratados o convenios de carácter internacional que aún no existen. Y se requiere también, de ahí la construcción, la evolución de la cultura de los derechos humanos, que es la garantía, no diré que invisible, pero menos formal, pero quizá más necesaria para que los derechos humanos efectivamente florezcan y rizan. Por lo que toca a los estados, una cultura de derechos humanos significa observancia de estos, pero al mismo tiempo conciencia de que las decisiones de un tribunal internacional que son de condena no implican juicios políticos reprobatorios, sino lo que alguna vez se ha dicho, normalidad institucional. Así son las cosas. No se condena a los estados, no se condenan regímenes, no se condenan políticas, sino actos específicos de violación de derechos humanos. No siempre se entiende. Y a veces se malentiende y surgen incidentes que podríamos ahorrarnos. Y por lo que toca a otros participantes, la admisión de que tampoco siempre las buenas razones militan en favor de quienes esgrimen todas pretensiones. Que la Corte, finalmente, es un tribunal que tiene que actuar conforme a derecho, no conforme a su sentimiento o a su emoción, y que no puede militar en favor de una de las partes, declaradamente, sino necesariamente en favor del sistema que las cobija ambas, que tiene que ser equidistante y equilibrada en relación
con las partes. La Corte, por último, es como un personaje orteguiano, ella y su circunstancia. De la Corte o del sistema será lo que sea de los derechos humanos en el mundo entero y lo que sea de los derechos humanos en el continente americano. Ocurrirá con la Corte y con su desempeño lo que ocurra con la evolución y la comprensión, con la aplicación y la vigencia de una serie de nociones que pueblan nuestro espacio: democracia, soberanía, relaciones entre el derecho internacional y el derecho nacional, seguridad, ámbito de las jurisdicciones nacionales. También se verá influida y se ve influida por los movimientos de la opinión pública y por las incidencias, los avatares, los pasos, los problemas, los claros y los oscuros de la Organización de los Estados Americanos. La Corte finalmente está dentro de ese marco. Es una criatura en ese conjunto de entes de la Organización de los Estados Americanos. Lo que ocurra con la organización en materia de derechos humanos impactará sobre la Corte. Hasta hoy, en las normas, en el discurso, y yo diría que incluso en las políticas de la organización como tal, los derechos humanos siguen ocupando un lugar preferente. ¿Lo seguirán ocupando? Otras cosas tienen que ver con la estructura de la Corte: número de sus integrantes, que es muy escaso, permanencia de la Corte. Sobre esto yo quisiera decir dos palabras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reúne en colegio de jueces periódicamente, es un tribunal permanente. Con frecuencia se escucha: debe ser un tribunal permanente. Perdón, es un tribunal permanente. Funciona permanentemente. Y la permanencia temporal de la reunión del colegio de jueces que compone el tribunal debe ponderarse en función de las posibilidades, es obvio, pero también de las necesidades. Hoy por hoy, mañana pudiera ser otra cosa, hoy por hoy no parece necesario que todos los jueces residan en San José, Costa Rica, y despachen ininterrumpidamente en forma colegiada. Y no parece necesario porque la Corte, con sus actuales reglamentos y sus actuales tácticas judiciales, ha logrado salir o no producir rezago alguno. Los casos más antiguos que tiene la Corte en cartera son casos que ingresaron a su conocimiento en el año 2006. Y no suman arriba de 18 o 19. Claro, son casos, se puede decir, paradigmáticos, pero la Corte ha sido diseñada para eso, no para constituirse en una nueva instancia al lado de las otras instancias nacionales y recibir una luz de miles y miles y miles de casos. Eso sería para la Corte inmanejable y desastroso. Y también con ese mismo criterio hay que ponderar el tema de la víctima frente a la Corte. ¿Debe la víctima ejercer directamente la acción ante la Corte? ¿Debe la víctima ser parte en sentido formal ante la Corte, desplazando, no complementando, sino desplazando a la Comisión Interamericana? Yo sé que sobre esto hay opiniones diversas y encontradas. Me parece que todas son respetables, pero creo yo que el tema debe ser analizado, no a la luz de un modelo conceptual acerca de lo que debe o no debe ser la víctima, así, modélicamente, sino acerca de lo que más conviene para el buen despacho de la justicia y para los intereses mismos de la víctima. Cuidado con extraer de la escena a la Comisión Interamericana y privar a la víctima de ese asidero que es su manera de acceder a la Corte. Cuidado con desvalerla al punto tal para engrandecerla que la coloquemos solitaria frente a la Corte Interamericana sin los recursos reales para llegar a ella. Así que, más que una respuesta tajante, sino que aquí, como en tantos otros espacios, es ineficaz, estéril, hay que procurar respuestas razonadas a todos estos temas que a veces despachamos con una excesiva celeridad. Bien, lo que no he despachado con excesiva celeridad es mi propia intervención de esta tarde. Agradezco mucho su invitación, doctor. La invitación del instituto a nuestro instituto.
agradezco infinitamente tus palabras, tu compañía, siempre aleccionadora. Hablar con un ángel guardián al lado es algo que constituye un privilegio y que beneficia mucho, y hacerlo además ante un público tan prudente y tan paciente, tan generoso y tan atento, pues es algo de lo que me siento sumamente satisfecho. Muchas gracias. Hay una serie de preguntas muy interesantes, todas ellas, pero dado que comenzamos unos minutos más tarde, no creo que nos dé tiempo a contestarles. Yo se las voy a pasar, por supuesto, al doctor García Ramírez para que, si puede, ¿verdad?, atenderlas ahora, porque tenemos un receso de 5 minutos para hacer un cambio de mesa y empezar, pues, no demasiado tarde con la siguiente mesa y última de esta tarde. Le agradezco. Como usted quiera. Sí, se pueden contestar por escrito estas preguntas, hacer llegarlas después, porque sí me percato del problema del tiempo, pero también me percato de que hay muchas preguntas interesantes y no quisiera... Sí, aquí nuestro coordinador dice 5 minutos y por supuesto que 5. Alguna de las preguntas que estoy viendo así por encima es acerca de la vinculación de México con el sistema interamericano y particularmente con las resoluciones de la Corte Interamericana. Con una esforzada interpretación de nuestras normas constitucionales, y sigue llegando, no normas constitucionales, sino preguntas, tal vez podríamos llegar a ciertas conclusiones, pero yo creo que lo que debiéramos hacer, lo creo como mexicano, no como juez de la Corte, yo creo que lo que debiéramos hacer es dar el paso y reformar la Constitución para depositar en ella, con toda claridad y con toda franqueza, lo que debimos haber hecho cuando estábamos analizando la reforma del artículo 21 a propósito de la Corte Penal Internacional. Es decir, el carácter vinculante de los tratados internacionales sobre derechos humanos al más alto nivel, en el más alto rango, y por supuesto de las resoluciones y sentencias de la Corte. No estoy tratando de resolver, ni sería yo la persona adecuada para resolverlo, el problema entre qué debe prevalecer, si el derecho internacional o el derecho nacional, si la Constitución o los instrumentos internacionales. No, ese es el problema que estoy tratando de resolver. A mí me gusta una solución distinta. A mí me gusta que lo que prevalezca sean los derechos del ser humano. Donde quiera que estos se hallen, mejor previstos. Como dice, por ejemplo, la Constitución de Venezuela. Si esto es en la Constitución Nacional, enhorabuena. Si es en un tratado internacional, enhorabuena. Y si es en un reglamento de tránsito, enhorabuena. Eso es lo que debe prevalecer. La máxima dignidad, la máxima jerarquía debe ser del ser humano, y ya después podríamos discutir, si tenemos todavía el ánimo para hacerlo, qué debe prevalecer, si el derecho internacional o el derecho constitucional. Quizá esta antinomia pase a un segundo término una vez que hayamos sentado que lo que debe prevalecer es el mejor derecho de los individuos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.